este sociólogo alemán que es Ulrich Bex, que yo les recomiendo que lean, tiene varios libros, pero tiene uno que se llama La sociedad en el mundo global, que es interesante, muy interesante, donde trata esta temática desde el punto de vista sociológico, ¿no? Y bueno, y habla de los nuevos riesgos que la nueva sociedad, la tecnología de la información, etcétera, bueno, están apareciendo desde hace un tiempo ya esta parte, y el derecho penal sigue, vamos en el furgón de cola, el derecho penal sigue con estos elementos tradicionales. Entonces la gran pregunta, decía Eduardo ayer, la gran pregunta es ¿qué hacemos? Es decir, si el derecho penal si está en condiciones con esas herramientas clásicas en cuanto al autor, a la pena, al bien jurídico, es decir, a todos los elementos analíticos de la teoría del delito, digamos, si son suficientes o si sirven para abordar todos estos fenómenos. Es decir, ¿qué hacemos con la energía nuclear? ¿Qué hacemos con los...? Ayer se habló mucho de los delitos económicos. Y bueno, tanto que por ahí algún autor ha pensado de hacer un derecho penal económico, ya, es decir, derecho penal del ambiente, derecho penal de las sociedades, y el derecho penal se va fraccionando de tal manera, se va fragmentizando, de tal manera que, bueno, ya no está quedando nada en pie, ¿no? Pero el derecho penal sigue, porque es fuerte, ¿no? Este hombre es fuerte, es decir, aguanta los embates de la legislación, aguanta los embates de una política criminal deficitaria, evidentemente, que no es propia de Argentina, ¿eh? Es decir, por única vez, tal vez, en la Argentina no somos los pioneros en hacer nada, ¿no? O en hacer mal las cosas. Porque hay muchas veces que se pueden copiar las cosas que están... Y hoy es tan fácil pasar una frontera, porque la estamos pasando con estos aparatos, es decir, no hay necesidad de tomarse un barco ni un avión, es decir, pasamos la frontera. Eso lo decía Marcos ayer, lo decía Gustavo Aboso, sin ningún problema, la frontera está acá mismo, dentro de esta aula, de manera tal que es muy fácil comunicarse con alguien que está del otro lado del Pacífico o del Atlántico, ¿no? Entonces, pero bueno, la política criminal, les decía que esta que estamos atravesando en la Argentina, que no es propia de Argentina, sino que es un poco un oleaje que está viniendo de otros países, fundamentalmente de Europa, y un poco de Estados Unidos, y ustedes dirán ¿por qué? Seguramente algunos se preguntarán ¿y por qué está viniendo este oleaje? Que yo digo oleaje, esa tendencia a hacer algo frente a estos fenómenos, porque digamos, está la creencia subjetiva en los ciudadanos de que todos estos fenómenos se nos da la sensación de que son incontenibles, no los podemos controlar, entonces se nos viene la sensación subjetiva, no es una cuestión objetiva, de inseguridad. Y claro, cuando nos empantanamos en el mundo de la inseguridad, bueno, y ahí empiezan los problemas. Entonces el ciudadano empieza a protestar y a decir, a quejarse, a criticar al gobierno, y si hay algo que no le gusta a los políticos, que los critiquen, porque tienen todas las herramientas mágicas en esa gorra de mandrake, y ahí sacan los conejitos y hacen cualquier cosa. Ese es el tema. Entonces la ciudadanía se encuentra atrapada en una situación de inseguridad que, bueno, no la puede tolerar en algún momento, porque realmente hay situaciones que generan esta inseguridad a que estoy haciendo referencia. ¿Y por qué viene de Estados Unidos y de Europa? Es muy simple. El derecho penal tiene otra cara precisamente de los atentados terroristas. De ahí hay un antes y un después. Si bien ha habido guerras, ha habido muertes, etcétera, en el mundo, por muchas causas y factores, estos actos terroristas de los últimos 20 años han impactado de tal forma en el mundo, en las sociedades del mundo, en los estados del mundo, que bueno, se ha convertido en una cuestión preocupante. Es decir, antes de las Torres Gemelas, bueno, algunas bombitas andaban por ahí, pero no causaban tanto escozor, digamos así, no tanta preocupación. Pero bueno, cuando se le ocurrió a uno hacer estrellar un avión en una de las torres más emblemáticas del símbolo de la prosperidad y del capitalismo y
del Estado fuerte, ¿no? La cosa, se empezaron a preocupar. Si a Estados Unidos le tiran abajo 2 edificios y casi le tiran abajo la Casa Blanca, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿qué será para nosotros, no? ¿Cómo, digamos, estamos más en peligro seguramente? A eso le suman los españoles sobre todo, que han vivido el acto terrorista de Atocha, recordarán ustedes, Atocha, esta hermosísima estación de trenes, bueno, que voló hace unos años. Pero por supuesto ya la tienen arreglada, ¿eh? No es como nosotros que acá se nos cae un puente y estamos 2 años y medio discutiendo el qué está Pomburacé con el puente, y hay que ponerlo al puente, y si no, no podemos pasar. Nada, y bueno, y los puentes no se ponen, un puentecito de 5 metros. Bueno, eso entre paréntesis, digamos así, pero bueno, así somos los argentinos y así estamos también, ¿no? En este tema me refiero, sobre todo en el tema de la política criminal, que voy a decir algunas cositas nada más. Pues yo soy un fuerte crítico, bueno, y muchos colegas también, de la política criminal, está absolutamente deficitaria Argentina, ¿no? Porque no da pie con bola, digamos, discúlpenme una expresión no muy académica, pero estamos empantanados en un pantanal, digamos, que no tenemos salida desde el punto de vista político-criminal. Entonces tenemos un derecho penal que tiene un maquillaje que parece muy lindo, ¿no es cierto? Pero lo que está dentro del contenido es una cosa para preocuparse, digamos. Por eso, digamos, estoy haciendo un poco esta pequeña introducción para después ver qué pasa con esto de los delitos que digamos, que están vinculados al tránsito automotor. Pues lo veremos un poquito. Mi opinión, claro está, ¿no? Pero bueno. Y entonces, entonces, si me traen un poquito de agua, no sé, algunos muchachos por ahí, Marito, por favor. Porque les decía, noches alegres, mañanas tristes. Anoche también tuvimos una raqueteada con los... Había sido que los alemanes son muy organizados, pero para darle también son organizados. Para todo había sido. Y bueno, entonces, ¿qué va a hacer? Estamos medio... Menos mal que a Fris lo pusimos a las 11, porque si no, queda, digamos, atrapado en una vinoteca, ¿no? Entonces, estaba complicada la cosa. Pero bueno, pero muy divertido, ¿no? Ay. Bueno, un poquito de agua. Gracias. ¿Cómo es? Y les decía, entonces, claro, después de que este sociólogo, este pensador alemán, se le ocurre escribir ese libro, bueno, los penalistas que están alrededor de él, la escuela de Frankfurt, la de Friburgo, que es donde viene Frisch, etcétera, bueno, se pusieron como locos y que es cierto lo que está diciendo el sociólogo. Entonces, si bien es cierto, tenemos que buscar una solución a estos fenómenos. Entonces, claro, y ahí se empieza a hablar un poco, no sé si ustedes habrán advertido, observado ese fenómeno, cómo se empieza a, digamos, a cambiar tal vez la denominación del delito. Se hablaba de delito desde sus orígenes ancestrales, cuando uno hacía referencia al Código Penal. Después se habló de tipo, digamos, cuando vinieron también esa corriente alemana de finales del siglo XVIII, principios del XIX, se hablaba de tipo. Y ahora, después de este sociólogo, Bex, se empezó a hablar de conflicto social. Y acá en la Argentina hubo alguna discusión por ahí entre algunos doctrinarios de decir, no, el delito es el delito, es un injusto típico, no es un conflicto social. No, es un conflicto social. Precisamente, la misión fundamental que tiene el derecho penal es buscar una solución a ese conflicto. No a todos, ¿entienden? Por eso es fragmentario, digamos, sino a ese conflicto. ¿Y cuál es ese conflicto? Es el injusto, el hecho físico o inmaterial que ¿qué hace? Produce una lesión o una puesta en peligro de un bien jurídico. Y en definitiva, el derecho penal busca eso, debe de buscar eso. Y por no respetar esta función que tiene el derecho penal como elemento normativo, ¿no es cierto?, es que los legisladores hacen todas estas cosas raras. Empiezan a sancionar leyes que nadie entiende, que son leyes prácticamente inaplicables, pero sin decirlo están empezando esa tendencia de incorporar en las reformas penales los delitos de peligro, que es la tendencia actual, porque se entiende que es un tema para otra discusión, ¿no? Se entiende, esto ha generado un gran debate, se entiende en la doctrina, digamos,
más leída, más mayoritaria, etcétera, de que los delitos de peligro son la herramienta más adecuada para trabajar, abordar estos fenómenos. La energía nuclear, la contaminación ambiental, el derecho penal económico, la tecnología de la información, los problemas relacionados con la genética. Es decir, hay todo un fenómeno, un escenario, un panorama de situaciones fenoménicas que el derecho penal tiene que prestar atención, indudablemente, cuando esto no es solo ciencia. Es decir, cuando se pasan los límites de la ciencia, bueno, se producen lesiones, se producen muertes de seres humanos, entonces el derecho penal tiene que intervenir. Seguimos entendiendo que estamos frente, y debemos, por lo menos quienes defendemos el Estado de Derecho, constitucional derecho, creemos que el derecho penal debe de seguir siendo un derecho penal de mínima intervención. Esto de la última ratio de que hablamos, tiene que ser... Yo estoy en esa línea de autores que entienden que el derecho penal no debe perder esa brújula, ¿no?, de ser un derecho penal de mínima intervención. Ayer lo decía Eduardo Demetrio también, ¿no?, que en las cosas que él ha escrito, él lo dice claramente. El derecho penal, con sus herramientas clásicas, puede enfrentar los fenómenos y debe hacerlo, pero respetando los principios básicos constitucionales, garantistas, es decir, respetando los derechos de los ciudadanos. Entonces, en las reformas penales, cuando se olvidan estos presupuestos, se sancionan estas cosas raras que hacen los legisladores. En todo el mundo está pasando, está ocurriendo esto, no solamente en Argentina, no es un fenómeno propio de los argentinos. Estamos un poco copiando, nos están invadiendo figuras con nombres en inglés, y la seguimos llamando en inglés. Por ejemplo, el grooming, el sexting que viene ahora, vienen un montón de figuras. Buenos días, queridos profesores, ¿cómo les va? ¿Qué tal pasaron la noche bien? Por favor, si me acompañan, pero con mucho gusto. ¿Eh? ¿Todo? No, me hablan alemán ahora, no, y ahí me mató. Bueno, pero la pasó bien. Descansó. Carlos, vos también, ¿no? Claro. Ya veo que te estás poniendo la corbata. Anoche estabas haciendo lo mismo cuando te ibas de mi casa. Bueno, seguimos. ¿A dónde quedé? ¿Dónde estaba? Estaba hablando de esta temática, de esta cosa de los legisladores, de los congresistas, los parlamentarios, de, meterte en este embrollo de las reformas penales. Entonces, en pretender de que con la ley penal, que parece la ley penal de un mago, se solucionan todos los problemas. Claro, entonces muchos han definido, han intentado hacer conceptualizar la cosa, contextualizar al mismo tiempo, definiendo al derecho penal desde un punto de vista sociológico, como ha hecho García Pablo, por ejemplo, en España, o desde un punto de vista objetivo, dinámico, etcétera, donde se mantiene esa clásica definición de lo que realmente es el derecho penal, además de ser una herramienta que debe de buscar de solucionar, como les decía, ese conflicto individual que sucede, pero no todos. Y lo que quiere el legislador argentino, y aclaraba que no solamente argentino, sino también español, es decir, desde aquella reforma del 89 española se han venido una catarata una ametralladora de reformas que ha sido insostenible hasta la del 2010, la del 2015, etcétera. Y las que vendrán, ¿no? Y las que vendrán. Y lo mismo ha pasado en Argentina. No hemos tenido hasta ahora un código orgánico, sistemático, sino simplemente parches, si se me permite la expresión, incorporando figuras nuevas, maquillando un poco figuras de viejo cuño, aumentando las penas fundamentalmente. En muchos aspectos, en muchos fenómenos, ¿no es cierto?, que la sociedad, en esa voracidad punitiva que tiene, reclama al legislador porque quiere penas más altas, cada vez más altas, pero el legislador le hace caso. Y nos preguntamos por qué el legislador le hace caso a la ciudadanía. Y es muy simple, porque son los que votan, son los electores. El legislador, cuando hace estas cosas, y muchas de las que hace, no piensa en el ciudadano, sino en el elector. Entonces a ese elector hay que darle las respuestas, aunque sean malas, pero hay que dárselas. Y es lo que está haciendo el legislador argentino últimamente. No solamente en el gobierno anterior, sino en el anterior, y en este se está viniendo a venir la misma cosa, porque
está en ciernes un proyecto que lo preside Boriski y del gobierno, donde están trabajando en un nuevo código penal, un nuevo viejo código penal, porque la base es la que tenemos, por lo menos lo que leí de Boriski, que largó algunas pinceladas ahí diciendo vamos a hacer esto, pues eso ya está. ¿Qué van a hacer si eso ya está? Lo que están haciendo es insertando normas especiales como la del consumidor, las cuestiones del consumidor, la ley de fauna y flora que tenemos, y bueno, esas poniéndolas en el Código Penal. Bueno, vamos a ver qué cosas nuevas nos trae el legislador en esta oportunidad, ¿no? Y ahí ya tendremos mucha tela para cortar y para discutir las nuevas figuras o el nuevo código. Claro, pero muchas veces se olvidan, es cierto que el Código Penal es un hecho político, ¿no? ¿No es cierto, profesor? Es un hecho político, es decir, es una herramienta política, sin ninguna duda. La política criminal es un sector, un aspecto de la política general del Estado. Y la política criminal es eso, es decir, ¿qué hacen los legisladores asumiendo y ejerciendo la política en este sentido, que es el Congreso de la Nación en la Argentina? Bueno, dictar el Código Penal. Es un hecho político, una herramienta política. Lo que pasa es que los legisladores entienden al revés la cosa. Entienden que la ley penal, el Código Penal, es una herramienta de los políticos y para los políticos y de la política. Y ahí está la confusión. Y es una confusión preocupante. Porque entonces, teniendo eso en la cabeza, claro, en mente, salen estas reformas que son muy malas. Son reformas que no solucionan absolutamente nada. Nada de los fines que se han propuesto solucionar con estas reformas. Y eso es lo que ha pasado con este delito de grooming que han sancionado hace poco tiempo, de femicidio que no sabemos bien qué es. Siempre sabemos que hay una mujer que debe estar de por medio, pero ahora matar a una mujer, no las maten, por supuesto, pero toda muerte de mujer es un femicidio en la Argentina. Es decir, toda esta temática de la discusión de la violencia de género, también hay una confusión, no solo de roles, sino confusiones conceptuales muy preocupantes. Y así se vinieron sucediendo estas reformas. El problema que me parece a mí, que es lo que me parece más preocupante, es cuál ha sido el disparador, es decir, qué es lo que ha hecho disparar, digamos, estas reformas. Fueron hechos, conflictos sociales, hechos que se produjeron en el país, que leemos en los diarios, porque la fuente estadística más importante que tenemos en la Argentina desde hace muchos años son los medios de comunicación. Si algo no se tiene en la Argentina, es una estadística oficial de la criminalidad. Entonces, claro, se produce, ustedes recordarán, les voy a recordar 2 o 3 ejemplos para que vean que esto es así, esta es la realidad. Si se la quiere disfrazar de otra cosa, es otro tema, pero la realidad es esta. Como decía ayer Pepe Caferata, la realidad es esta, y hay que escribirla con mayúscula y decirla. Es muy simple. Ustedes recordarán, bueno, la Argentina es suscriptora firmante del Protocolo de Palermo, ¿no?, que trata de la criminalidad organizada, y trae un concepto que se entiende que es el concepto internacional de trata de personas, el protocolo. La Argentina es firmante, en el 2002 firmó el Protocolo de Palermo. Así que es derecho interno en la Argentina, ¿no? Pero si algo tenemos los argentinos, que cuanto bicho anda volando por ahí, en papel lo tomamos y lo firmamos, pero no cumplimos ninguno. Firmamos todo lo que hay en el mundo, firmamos, pero no cumplimos nada. Entonces hay un problema, ¿no? Un problema serio. Bueno, y ustedes recordarán cuál fue el disparador en aquel momento de la primera ley de trata en la Argentina, de ley específica. El caso de Marita Verón, ¿recuerda? Marita Verón fue una chica que la secuestraron, hasta el día de hoy no se sabe dónde está, si murió o no murió, no se sabe. La secuestraron, aparentemente una organización criminal dedicada al tráfico de personas con fines de prostitución, en la zona de Tucumán, que es la provincia más chiquita del país. Cuento todas estas cosas no para ustedes, sino para los queridos amigos que por ahí no son datos geográficos más que nada. Y está linda Tucumán también, muy linda ciudad. Y bueno, y no la encontraron a Marita. Entonces, ¿qué hace el gobierno en ese entonces? Bueno, la madre, enloquecida por este tema, la sociedad causó un impacto social muy fuerte.
¿no es cierto? La madre de Marita ha sido una luchadora buscando a su hija hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, el gobierno ¿qué hace? Bueno, sancionaron rápidamente una ley de trata. Y una ley que de alguna manera se acomodó a las exigencias del protocolo de Palermo. Pasaron 4, eso fue en el 2008, si mal no recuerdo, pasaron 4 años. Después ya vamos a hablar de esto que era mi tema, ¿no? Ahora estoy haciendo un paréntesis nada más en estas cuestiones que me parecen importantes, para poder justificar después la crítica a esta ley. Es la misma. Por eso quería poner estos ejemplos. Y en el 2008, 4 años después, en el 2012, ustedes recordarán que se produce esta sentencia del Tribunal Oral Penal tucumano que absuelve a los 15 imputados del caso de Marita, del secuestro de Marita. Y se produjo un lío en la Argentina muy grande, también un impacto social muy grande. Todo el mundo salió a quejarse a las calles. Y ese fue en diciembre de 2012, no me acuerdo si el 15 o el 16 de diciembre. ¿Saben lo que hicieron los legisladores? Sancionaron una nueva ley de trata. 3 días después se reunieron y sancionaron esta ley de trata que está en vigencia, que es malísima. Es una ley que se aparta de las coordenadas del protocolo de Palermo y no solamente se queda, el legislador argentino se queda en esto, sino que además avanza en un montón de figuras, el proxenetismo, el rufianismo, etcétera, que están ligadas a este tema, pero a veces no, pero avanza y crea sanciona nuevas figuras delictivas, que también son absolutamente cuestionables. Pero no es el tema del día, ¿no? Después ustedes tienen otro ejemplo de cómo estos hechos sociales que causan un enorme impacto, y bueno, hay una queja, un reclamo muy fuerte de la sociedad, ¿no es cierto? Los legisladores rápidamente recurren ¿a cuál? ¿A qué herramienta? Al Código Penal. Entonces les dan esa respuesta rápida a la sociedad y la sociedad queda tranquila un tiempito, hasta que sucede otra cosa, o la misma potenciada, digamos. ¿Se acuerdan el caso de Carla Figueroa? Acá en los tribunales del sur, del centro del país, centro-sur, esta Carla Figueroa era una chica que casada, no me acuerdo el apellido del marido, y bueno, se produce un hecho sexual, violento entre ellos, y bueno, le hace la denuncia, lo meten preso a este hombre. Y en ese momento estaba en vigencia la ley que establecía en los delitos sexuales, recuerdan ustedes, la figura del avenimiento, una suerte de conciliación entre el imputado y la víctima para que si se ponen de acuerdo y se reúnen ciertas condiciones y se cumplen ciertas pautas de conducta, bueno, el juez está facultado para liberar a esta persona y bueno, digamos. Bueno, sucede eso, todo el mundo aplaudió la figura del avenimiento, me acuerdo. Creo que Pepe Caferata fue uno, cuando fue diputado, creo que fue uno de los que promovió el proyecto de este tema. Estoy casi seguro. Y bueno, todo el mundo aplaudió. Era el sistema conciliatorio, la fórmula privada más efectiva introducida al Código Penal. Bueno, ¿qué pasa? Lo largan, a este sujeto va y mata a la mujer. ¿Qué hicieron los legisladores? No fueron al mortuorio, ¿no? Por supuesto. Lo que hicieron es derogar la ley que había introducido el avenimiento. Entonces todo el mundo aplaudiendo. Los mismos que aplaudieron la incorporación, ahora aplaudían la salida rápida, fugaz del avenimiento. Y así se han sucedido un montón de otros casos que han causado un impacto social y que han hecho que se produzcan estas reformas. Y esta reforma, a la que yo me voy a referir muy brevemente para dejarle el espacio a nuestro maestro, el profesor Frisch, ha pasado lo mismo. Ha habido algunas cuestiones, algunos episodios ocurridos en la conducción de un vehículo con motor, sobre todo a toda velocidad, que han matado, ¿se acuerda? Esta señora que pasaba con la nena, y bueno, en una picada. Bueno, entonces ahí los legisladores, ¿qué hacen? Y bueno, recurren a la reforma penal, ¿para qué? Y para aumentar las penas, es decir, esa idea de la tolerancia cero, pero que no la tienen los legisladores, sino que la tiene la sociedad. Cree que de esa manera, es decir, reformando el Código Penal, esa sensación subjetiva de seguridad se les va, pero tal vez se les vaya por unos días. Después empezamos otra vez de nuevo ese círculo vicioso, ¿no es cierto?, del hecho social, impacto, Estado que se pone en movimiento, se sanciona la ley y volvemos al hecho social. Y es un círculo que no termina nunca.
Y esto hay que ponerle fin, porque si no seguimos sancionando este tipo de normas, que son malas, son deficitarias. Primero porque no cumplen el fin para el cual fueron pensadas. Quiero creer que, o tal vez ingenuamente, de que el legislador lo ha hecho con total sinceridad, no convencido de que aumentando las penas del Código Penal iban a solucionar la seguridad, iban a promover un sistema de seguros para el tránsito automotor. Entonces, hoy por hoy, y en muchas otras áreas, es inaceptable sostener de que con la reforma penal se solucionan los problemas del tránsito automotor en la Argentina. Cuando lo que tienen que solucionar en la Argentina son otras cosas que, por ejemplo, la infraestructura vial, por ejemplo, que padecemos una infraestructura vial pésima en todo el país, bueno, y que es el factor, uno de los factores importantes que causan los accidentes, que provocan, que generan los accidentes de tránsito. Y obviamente con lesiones, con muertes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hace el legislador? Es lo que ha venido haciendo, y yo les voy a... No suelo hablar con PowerPoints, pero ¿saben por qué? Porque no me acuerdo. Me pongo a hablar, y recién me acordé que algo tenía acá. Y por ahí termino mi charla y no puse el Power. Bueno, pero esperen, en serio, ¿no? Es verdad eso. Así que voy a intentar, si ustedes me permiten un segundo, que me pelee con la tecnología. Entonces, está bien, ahí se ve, ¿no? Acá se ve a medias, no sé ahí. Sí. Bueno, no, se ve un poquito también, no sé qué pasó acá. A ver si un técnico anda por ahí, que venga. ¿Cómo es? ¿Qué quiere decir este cuadrito, esta gráfica que está ahí? Son 3 momentos en la vida de los delitos culposos en Argentina. Es decir, nosotros tenemos un sistema cerrado de imputación, ¿no es cierto? Es decir, no tenemos legisladas la culpa en la parte general, de manera tal que, como hacía Soler, por ejemplo, en el proyecto del 60, vení, Marito. Epa, fíjate por qué que no agarra todo esto. Bueno, ahí hay 3 momentos de lo mismo, fíjense, 3 momentos históricos en los que se sancionan estas reformas, pero dicen lo mismo. Presten atención. La ley 1179, ustedes saben, es la ley madre, la que se sanciona el Código Penal en 1921. En el 22 entra en vigencia, pero tenía esa, vamos para arriba, tenía esa, ahí está. Gracias, Marito. Después me enseñá cómo es esto. Bueno, el artículo 84, este artículo 84 fue reformado en 2 ocasiones después. Fíjense, ahí están, lo que está en rojo son las reformas. Entonces, ¿qué se hizo con esto? Nada, se agregó más de lo mismo, con otras denominaciones, con otro maquillaje, pero es más de lo mismo. Es decir, les doy un ejemplo. La fuga, como una circunstancia hoy agravante, la fuga del conductor del lugar del hecho, es una circunstancia agravante, porque lleva la pena máxima a 6 años, es decir, 1 año más que la pena que ha tenido siempre el homicidio culposo en la Argentina. ¿Y eso qué significa? Nada y muchas cosas al mismo tiempo. La fuga no tiene ninguna incidencia, ni debe de tener una incidencia que sea un factor agravatorio de la pena, por la cual se debe aumentar la pena. No tiene ninguna incidencia en el hecho. El hecho ya se produjo la muerte de la persona y el sujeto se retira prudentemente del lugar. ¿Por qué? Imagínense por qué se va y por qué el legislador cree que incriminando con la mayor penalidad la fuga va a hacer que el sujeto se quede. Y el sujeto no se va a quedar, y es muy simple. ¿Por qué? Porque va a significar el reconocimiento de su autoría. Es muy simple. Entonces lo que va a hacer el sujeto es fugarse, para ponerle un nombre a esto, ¿no? Es la fuga. Entonces la fuga hoy, si no tiene ninguna incidencia en el hecho, en la muerte de esa persona, bueno, tiene una pena mayor porque se fugó. Entonces el Estado le dice, tú tienes que quedarte ahí en el lugar porque yo tengo que ir con los peritos, sacarte la foto, ponerte en el prontuario y después imputarte el homicidio culposo a vos, que sos el que te quedaste. Bueno, no, pero yo me quedé porque yo pasaba por acá, yo no manejaba el auto.
Y pueden pasar muchas cosas, pero... Y no solamente se obliga al conductor a permanecer en el lugar del hecho con una sanción penal más gravosa, lo cual importa un riesgo muy grave y creo que una afectación de principios garantistas, sino que además la Ley Nacional de Tránsito hace lo mismo. Desde la visión del derecho administrativo, es obligatorio, según la Ley Nacional de Tránsito, permanecer en el lugar, quedarse en el lugar del hecho, es decir, no ausentarse o fugarse, etc. Lo cual también implica una doble imposición. Y además de eso hay que sumarle a este pobre hombre que se quedó en el lugar, que lo van a meter preso seguro, y no solamente a él, sino al automotor. Es decir, le van a secuestrar el automotor y lo van a tener en un campo por ahí donde se va a ir destruyendo poco a poco, porque se lo van a entregar 5 años después. Con esta dinámica de nuestro sistema de justicia que están, ¿no es cierto? ¿Sí? Perdón, sí, sí. Le podemos agregar también que con esa sensación social de los hechos, corre el riesgo también de que esté cerca de los vínculos familiares. No, claro, sí. Es verdad, sí. Bueno, pero ahí va a haber una causal, ¿no es cierto? Va a haber un estado de necesidad. Pero, y fíjense, se me ocurre incluso otra cosa más, que me parece a mí, digamos, después volvemos a la hilación de lo que estaba diciendo, pero terminemos con este puntito. Creo que hay otro elemento más, otro aspecto más de este problema de la fuga, que si lo piensan van a ver que se puede dar en la realidad. Porque fíjense ustedes que la fuga es el presupuesto del riesgo procesal en materia de excarcelación. Si este hombre se fugó, se puede volver a fugar. Entonces, puede interpretar un juez mal interpretar de que al sujeto no hay que liberarlo provisionalmente porque se va a fugar de nuevo, porque ya se fugó una vez. Y esa fuga, la del derecho sustantivo, no tiene nada que ver con el peligro procesal, digamos, porque el sujeto se fugó no para poner un obstáculo, ¿no es cierto?, al proceso penal, sino por otras razones que no tienen nada que ver con el proceso. Pero puede darse esa situación. Entonces, eso implicaría una situación agravatoria para su situación legal frente al proceso. Y así ocurre un poco con todas estas agravantes que fueron incorporadas y copiadas muy probablemente del derecho español. Muy probablemente, pero con la diferencia, digo probablemente porque nuestros legisladores hacen las cosas pero no las explican, hay que adivinar cómo es el asunto acá, lo cual no es nada fácil. Yo supongo, porque en España estas figuras que tienen autonomía, ¿no?, estas figuras relacionadas con el tránsito automotor, están legisladas algunas de ellas, pero como tipos dolosos. Acá no, acá siguen siendo culposos, acá está en el mundo de los delitos culposos. Lo cual es muy importante trabajar en ese tema que trabajar en el tema culposo. Y esto lo vamos a ver muy bien cuando veamos que el resultado, que es uno de los elementos del injusto culposo, bueno, dejando al margen la discusión, digamos, de si es una condición objetiva o de punibilidad o es un injusto típico que pertenece al tipo, que yo creo esto último, ¿no es cierto? Bueno, se está imponiendo una pena al sujeto imprudente. Bueno, ¿no es cierto? Por la violación del deber de cuidado, etcétera, etcétera. Supongamos que todo esté bien, pero al sujeto imprudente se le agrava la pena porque cometió otra imprudencia. ¿Cuál fue la imprudencia? El exceso de velocidad. Entonces se le está puniendo, aumentando la pena por ser doblemente imprudente. En el hecho básico que dice que si es imprudente va a tener una pena, pero si es un poquito más imprudente, que no sabemos cuál es la saga para medir esa más imprudencia, esa mayor cantidad de imprudencia, se le aplica una pena mayor. Entonces se está puniendo 2 veces al sujeto por el mismo hecho, porque la imprudencia, el resultado, si algo hace en el tipo es no cambiarlo, no cambiar la imprudencia, no modifica la situación de la imprudencia, no es más grave, no tiene nada que ver la gravedad del resultado con la gravedad de la imprudencia. No se produce ninguna modificación. Entonces, esto, señores, para mí es inconstitucional. Acá hay una doble desvalorización de la situación de la persona que es agravatoria para ella. Y lo vamos a ver ahora más detenidamente cuando veamos rápidamente los casos específicos de estas agravantes, ¿no?
Pero fíjense ustedes, los que le decía hoy, en el 1999, el legislador no se ha quedado quieto con este tema del tránsito. ¿Y qué ha hecho? Y eso que está ahí, incorpora el delito de picadas ilegales. ¿Se acuerdan? Modifica un poquito el 84 e incorpora el delito de picadas ilegales, llamado vulgarmente picadas ilegales. ¿Por qué? ¿Se acuerdan el caso Cabello? Si el caso Cabello no hubiera existido, esta ley tampoco, esta reforma. ¿Y qué hizo? Nada. Agregó ahí que si se produce la muerte con motivo de la conducción de un automotor, o dice además también cuando la actitud antirreglamentaria de un vehículo automotor. Es decir, en el párrafo primero sigue hablando de inobservancia de los reglamentos y los deberes del cargo, y en el párrafo siguiente habla de una conducta antirreglamentaria, que es lo mismo. Exactamente lo mismo. Porque ¿qué será la segunda en relación con la primera? En la primera, ¿qué reglamentos se violan? No hay que observar para incurrir en esa situación. Y son los reglamentos de tránsito. Y la conducta antirreglamentaria del segundo párrafo, y también es lo mismo. No hay diferencias. Por eso el legislador, el último, eliminó, ¿no es cierto?, la inobservancia de los reglamentos y deberes del cargo, para dejar la conducta antirreglamentaria. Algo bueno hizo, algo positivo hizo con esta reforma. Yo creo que lo único destacable, creo que el aspecto positivo que tiene esta reforma, que me parece que es absolutamente inconstitucional, es haber unificado los términos, que nos permite de alguna manera a quienes tenemos esta tarea de interpretar estos jeroglíficos del legislador argentino, es la expresión vehículo con motor. ¿Qué hizo el legislador de positivo en esto, en este objeto, en esta cosa? Es unificar los conceptos, porque la ley anterior, fíjense, y la de picadas ilegales, que está en el 193 bis, en un párrafo hablan de automotores, en otros de vehículos, en otros de vehículos automotores, en los mismos artículos. Entonces se produce una confusión terminológica, conceptual de este objeto. Entonces no nos permite a nosotros saber cuáles son los objetos, qué objetos quedan abarcados por esta expresión. Entonces el legislador actual, que es el del 27.347, la ley del año pasado, de este año, del 5 de enero, sí, yo me acuerdo, esto entre paréntesis, yo me acuerdo que estaba en Italia cuando se sancionó esta ley, porque se sancionó el 5 de enero, entonces yo me puse a pensar ahí, y dije, voy a empezar a escribir esto, porque justo coincidió que los italianos también armaron unos líos muy grandes ahí con el homicidio stradale y toda su temática, y incorporaron un montón de estas agravantes también con penas muy duras, ¿no? Ciertamente. Entonces yo dije, voy a escribir esto, ya que me iba a quedar ahí. Voy a escribir, me puse a escribir y escribí este libro de que salió, lo escribí ahí. Entonces dije, voy a hacer otra cosa más además de escribir. Tengo que hacer algo para ganarle a los porteños. Ahí están mis amigos porteños por ahí, no sé si ya vinieron. Digo, allá mi querido amigo a Ricardo, le digo, tengo que ganarle, porque si los porteños, los que viven en Buenos Aires, Richard, los que viven en Buenos Aires, ¿qué ventaja tienen con nosotros? Primero, que están en Buenos Aires, claro. Y nosotros estamos a 1000 kilómetros de Buenos Aires. Esos 1000 kilómetros se extienden mucho más cuando se producen las reformas penales. ¿Qué hacen? Ricardo, por ejemplo, se va corriendo que le queda en la esquina al Congreso, una broma, le queda el Congreso en la esquina y ya cuando estén discutiendo la ley ya escriben el libro. Entonces cuando llegamos nosotros, los del interior, arriba del burro, cuando llegamos el burro está con la lengua al piso y ya el libro ya lo ha vendido Rubinsal, Astrea, todo, ya lo vendió al libro 1000 veces, ¿no? Bueno, entonces ¿qué hice yo? Yo dije, a esto le voy a ganar de mano. Le llamé a mi amigo Mario Juliano, a nuestro querido amigo Mario, que es juez penal en Necochea, un excelente amigo y colega. Le llamo Mario, que es el presidente de Pensamiento Penal Argentina, que es una organización maravillosa, con mucha gente espectacular y que se lee mucho. No sé si en el extranjero, pero en la Argentina se lee muchísimo ahora. Entonces le digo, Mario, te mando el libro completo en PDF. ¿En serio? Mándame, Jorge, manda. Se lo mandé y ahí salió publicado. ¿Qué hicieron? Todos tuvieron que citarme. Les gané de mano por vía. Miren la informática lo que tiene, ¿no? Pero también hay que avivarse, porque si hay vivos aquí están en Buenos Aires. Bueno,
seguimos. ¿Dónde estábamos? En la ley, en la última ley, la 2017, la 27347. Entonces les decía que esta ley lo que hace, yo creo que el único aspecto positivo es esta unificación conceptual que hace de Locke. Pero tampoco el legislador, como ha hecho en otras ocasiones, no nos da un concepto de vehículo con motor. Porque ahora no es vehículo automotor, sino vehículo con motor, que puede ser otra cosa. Puede ser otra cosa. Veremos. Pero lo que no hace el legislador es acompañarnos con una definición que la solía hacer en el artículo 77, ustedes saben, del Código Penal, donde están los conceptos de algunas situaciones, de algunas categorías, por ejemplo, la de documento, la de estupefaciente, etcétera, comerciante, etcétera, ¿no es cierto? Pero esta vez no agrega esta expresión, vehículo con motor, ¿qué tenemos que hacer? Y a algún lado tenemos que ir, porque tenemos que complementar la norma, tenemos que darle vida a la norma, que está un poquito muerta aquí, porque le está faltando algo. Tenemos que integrarla conceptualmente. ¿Qué quiere decir esto? Porque es el elemento fundamental del tipo, ¿no? El vehículo con motor. Y tenemos que ir, en principio, diría yo, a la Ley Nacional de Tránsito, pero tampoco la ley, a mi juicio, la Ley Nacional de Tránsito nos da un concepto, digamos, que sea abarcativo de la mayor cantidad de situaciones que se pueden dar en la vida real con esta cosa, que es el vehículo con motor. Porque ahí se habla de vehículo automotor y nos da una caracterización del vehículo automotor, que es el de más de 4 ruedas, de 8 plazas, sí, hace toda claro, es una ley del siglo pasado, ¿no? Entonces, claro, no queda, tampoco nos sirve para integrar al Código Penal ese concepto de la ley de tránsito. ¿Por qué? Porque van a quedar fuera del concepto un montón de situaciones y de cosas con las cuales se puede, y que son vehículos con motor, y con las cuales se puede causar una muerte, un resultado mortal, lesivo. Entonces tampoco nos sirve. ¿Y a dónde vamos? Y ya no tenemos a dónde ir. Entonces, como no tenemos a dónde ir, los que trabajamos en esto hay que empezar a imaginarnos un concepto o a tratar de buscar un concepto, digamos, imaginarnos un concepto que pueda sernos de utilidad realmente en la integración del tipo. Y bueno, ahí yo doy un concepto en mi libro sobre vehículo con motor, ¿no? Y se nos... que eso lo he sacado, lo he pensado precisamente de la doctrina española, donde han trabajado antes que nosotros en estos temas, porque en España tienen sancionados los delitos estas figuras, les decía, figuras autónomas, dolosas, y son figuras de peligro, digamos. Que se discutirá si es concreto o abstracto, pero son figuras de peligro. Acá no, acá estamos ante delitos de lesión, delitos de resultado. Son delitos de resultado. Acá tiene que morir alguien o quedar lesionado a alguien para que podamos entrar a hablar, porque el legislador argentino ha escogido un sistema cerrado en materia de culpa, es decir, números clausus. Culpa es lo que está escrito en el Código Penal. No como en algunos antecedentes donde se ponía el que actuare con culpa, como decía Soler, y después en los delitos propios de la parte especial, bueno, teníamos que trabajar, interpretar si esa figura podía o no cometerse con culpa. Ahora no, ahora está acá, y las formas de culpa son las que están acá. Pero ese no es el tema que hoy yo quería señalar, quería destacar un poco, sino las agravantes, que son a las que se refiere esta reforma, ¿no? Y que son para dejar esto de vehículo con motor, conductor, etcétera, todos los elementos que son comunes a todos los tipos culposos que están relacionados con la conducción de un automotor, que son el vehículo, obviamente la cosa, el conductor, que son cuestiones que hay que analizarlas antes. El juez va a tener que analizar antes de ver si realmente el sujeto, si hay un homicidio culposo o no. Va a tener que estos elementos que son comunes a todas las formas de la culpa, de los delitos culposos, cuando la muerte o la lesión, eso ocasionada con motivo de la conducción de un vehículo con motor, que son precisamente, si hay un vehículo con motor, si la cosa que ha causado este hecho es un vehículo con motor, porque puede ser un vehículo que no tenga motor y se pueda matar con un carro tirado por caballo, se puede matar a alguien, pero no tiene motor.
Una bicicleta se atropella a un bebé, a un chico pequeño, puede matar. Claro, al margen de las bicicletas con motor, ¿no? Que son muy buenas, ¿no? Hubo una época que acá había muchas bicicletas con motor, que las andan pedaleando y ahí ya agarran y se van. Y son muy rápidas, ¿eh? Y no gastan combustible ahora que está tan caro. El conductor, que es el sujeto, el factor humano, que tiene que estar, a alguien hay que enjuiciar, alguien tuvo que haber cometido este hecho. Debe haber una acción humana detrás. Pero ahí se presenta un problema, o se va a presentar en poco tiempo, un problema complicado de resolver. Es decir, cuando estemos frente a un hecho y cuando vayamos a ver el automóvil, no hay conductor, que son los vehículos robotizados, que son los que ya están poniéndose en marcha con experiencias muy positivas en muchos lugares del mundo, sobre todo en Inglaterra y en Estados Unidos. Y acá en la Argentina también ya se están haciendo las experiencias de vehículos sin conductor, que están manejados informáticamente. Y yo leía una vez una información periodística sobre este tema, y fíjense ustedes qué paradoja, ¿no? Qué paradoja que se produce frente a esta situación de vehículos sin conductor. ¿Qué pasa si se produce un accidente de tránsito, ¿no? Se muere una persona. Entonces, esa es la pregunta que el periodista le hace a este experto en estos temas, ¿no? Y él le contesta, ¿sabe lo que pasa? Dice, ese no es, ¿sabe cuál es el problema que vamos a tener? Que es un problema muy serio que tenemos que resolver en este tema. Que estos vehículos cumplen a rajatabla la ley. En cambio, los humanos no. Los humanos, por una u otra razón, podemos incumplir la ley. En cambio, estos vehículos no la cumplen porque están, digamos, programados para cumplir con la reglamentación de tránsito del país de que se trate, del lugar de que se trate. Entonces, ese puede ser un problema muy grave, un problema preocupante, ¿no?, para solucionar. Pero bueno, eso es un comentario entre paréntesis. Entonces, el conductor se convierte en un factor importante y común a todas estas figuras. Después, la vía de circulación también es importante. Por eso yo en mi libro pongo vía pública y le pongo un signo de interrogación, porque debe ser pública la vía, porque si vamos a la ley de tránsito, aparentemente diríamos que sí, porque habla de carreteras, de semáforos, de esto, que solamente esas cosas hay en las vías públicas, ¿no? Pero claro, también se puede buscar una salida, una solución a esta problemática, porque estamos analizando lo que el juez, estamos diciendo lo que el juez debe analizar en el caso particular, va a tener que analizar, es decir, la vía, el lugar, si es vía pública, vía privada, lugar de vía de acceso público, pero no para la circulación habilitada para la circulación de vehículos. Es decir, hay un montón de situaciones que se pueden dar en el caso particular. Ese es un tema que también va a tener que resolverlo el juez, que tenga en sus manos una situación de esta clase, ¿no? Y por último, el resultado. Y ahí se va a meter en un pantanal bastante complicado, ¿no?, para ver si el resultado pertenece al tipo de injusto o no, si es una condición objetiva de punibilidad, como dicen algunos autores. Creo que Bacigalupo sostiene esa posición con un sector doctrinal que entonces va a ser una cuestión de causalidad y de imputación que van a tener que resolver los jueces en estos casos. Pero bueno, vayamos a las situaciones agravatorias específicas, algunas de ellas, para no cansarlos con este tema y no hacerlo tan largo. Vamos, ve que no me acuerdo de poner esto, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Que no sé para qué traigo esto yo. Esperen, ya les digo. Ya todo esto dije, me pasé. El resultado. Bueno, acá tenemos una de las... Ahí están en el artículo 84 bis, que es el nuevo, están todas las situaciones. Ah, ya no está más, lo saqué yo. ¿Cómo es? Todas esas situaciones que, bueno, son la fuga del conductor en la medida de que con esa fuga no haya producido un resultado o un peligro por el abandono de la persona, donde acá se hace, a mi juicio, una vinculación desajustada normativamente.
con el delito de abandono de persona, que es un delito doloso, etc. La ingesta de estupefacientes o la ingesta de alcohol en la conducción de automotores, etcétera, etcétera. Y agregan algo que esto sí copiamos de los españoles, pero creo que viene de los alemanes. Sí, corríjanme, por favor. ¿Qué es la culpa temeraria? Agregan la culpa temeraria. Y que es tan temeraria que es difícil conceptualizarla, definirla, la culpa temeraria. Y fíjense ustedes que la explicación que da el legislador acá sí da una explicación de por qué incorporan la culpa temeraria. Y me parece que eso puede servir y ser de utilidad, y hay que prestar atención, sobre todo quienes tienen que decidir y los fiscales que tienen que acusar, si se da la situación en estos casos. El legislador da una explicación de por qué introducen esta cuestión tan discutida de la culpa temeraria. Es porque para sacarle al juez esa costumbre no tan buena de aplicar el dolo eventual. De aplicar el dolo eventual en los tipos culposos, en los resultados, en los accidentes de tránsito muy graves, que un accidente de tránsito es grave cuando muere alguien, pero cuando mueren 2 o 3, ahí ya cambia la cosa para el legislador. Entonces, ¿qué hace frente a la presión social y para que el juez, si no tiene un amigo en el Consejo de la Magistratura, es muy probable que lo echen, si deja en libertad a este sujeto, entonces le aplican el dolo eventual. Y el dolo eventual le lleva a los 8 y 25 años del homicidio simple. Entonces el legislador dice que incorporan la culpa temeraria para evitar esta situación. De manera tal que hoy el juez tiene que prestar mucha atención a esto. Hoy por hoy, lo que ha ocurrido acá es un reemplazo. Es decir, el legislador ha hecho un reemplazo del dolo eventual posible por la culpa temeraria. De manera tal que hoy el juez no puede en un accidente de tránsito, bueno, salvo que se prueba que sea doloso, ¿no? Que vaya uno con el auto, como el camión en París, que va y mata a unas cuantas personas. Bueno, esa es otra cosa. Pues yo me refiero al accidente de tránsito de aquel que va manejando y a exceso de velocidad y mata a alguien, por ejemplo, o pasa un semáforo en rojo. Bueno, por pasar el semáforo en rojo y matar a 2 o 3 personas, no puede hoy el juez, con esta reforma y esta explicación que hizo el legislador al incorporar la culpa temeraria, aplicar el homicidio simple bajo la categoría del dolo eventual. Y eso no es todo. Es decir, yo personalmente no soy partidario de la culpa temeraria, porque me parece que es decir más de lo mismo. Es decir, no tenemos un catalizador que nos diga cuándo la culpa es más grave o menos grave. En la Argentina no existe esa diferencia de imprudencia grave o imprudencia simple. Aquí la imprudencia es la imprudencia y es siempre grave porque causa una lesión o una muerte. No tenemos una medida, una tasada de esta conducta. Entonces, decir que la culpa temeraria es una forma de imprudencia más grave que la imprudencia, y es decir, más de lo mismo, es decir, la misma cosa, con otra denominación simplemente. Entonces, para mí es un elemento que debería eliminarse, derogarse en una futura reforma, ¿no? Pero no obstante eso, fíjense ustedes, ¿recuerdan el proyecto Zaffaroni, el de 2012, que se discutió hasta el 2014 y al final no tuvo trámite parlamentario? También el proyecto traía la culpa temeraria. Y precisamente la explicación de la comisión que presidió Raúl Zaffaroni, precisamente la comisión dio la misma explicación que dio el legislador ahora con la incorporación de la culpa temeraria. Era precisamente ponerla a caballo en el medio como un puente, ¿no es cierto?, del dolo y la culpa, es decir, una culpa más grave, tendría más penalidad, pero no sería dolo. Entonces evitaba nuevamente que el juez recurra a esa herramienta muy discutida del dolo eventual, que aquí se discute mucho en la Argentina, que Gustavo Vitale, por ejemplo, el profesor del sur, tiene una clarísima postura de que el dolo eventual no existe, eso es culpa, dice él, ¿no? Bueno, y da toda una explicación muy interesante. Pero bueno, está discutida de manera tal que con esto, creo yo, se soluciona, es mi opinión, obviamente. Y fíjense ustedes, el proyecto nuevo, que está en comisión, que están trabajando para un nuevo Código Penal de este gobierno, en este mismo momento, por lo que leí de este comentario que les decía de Boriski, que es el presidente de la comisión,
van a incorporar no la figura exactamente de la culpa temeraria, sino incorporan el conductor temerario. Y ahí ya va a estar complicada otra vez la cosa para ver qué quiere decir todo eso. Conductor temerario. Ya hay una caracterología de autor, una cosa que ya no sé si va a ser una figura específica o va a ser una figura común, el conductor temerario. Porque según sea un personaje, un sujeto especial, va a tener otras, va a tener distintas interpretaciones en el marco de la teoría del delito, en materia de autoría, ¿no? A ser un autor indiferenciado, es decir, un sujeto común. Bueno, ese es un tema. Entonces, la culpa temeraria, fíjense ustedes rápidamente, así, a vuelo de pájaro, brevemente los problemas que trae. Y ya tenemos la imprudencia en el 84, en la figura básica, ya está. Y bueno, y otro tema, y dos puntitos más nada más, este de los estupefacientes. Fíjense, aquí se aumenta la pena cuando el sujeto no solo ha ingerido una dosis de algún tóxico, un estupefaciente, están incorporados los psicotrópicos, pese a que la ley no dice nada, pero sí el Código Penal en el concepto de estupefaciente abarca los psicotrópicos, ¿no es cierto? De manera tal que ese concepto, que es una interpretación auténtica del 77, lo podemos usar para definir aquí estupefaciente y el juez no va a poder decir, no, era un psicotrópico lo que había consumido, entonces no queda abarcado porque la ley dice nada más que estupefaciente. Pero no, si vamos al concepto del artículo 77, ahí tenemos claramente de que también quedan abarcados los psicotrópicos. No solamente el autor debe haber ingerido una dosis de estupefaciente, sino que esa dosis tuvo que haber actuado como un factor causal que haya afectado su capacidad de conducir el automotor, en el caso concreto. La ineptitud o inidoneidad o ineptitud que tienen los alemanes, por ejemplo, en este caso. Debe haber producido eso, de manera que al fiscal le va a quedar a cargo en su cabeza probar en el caso concreto no solo que el sujeto ha ingerido un tóxico de estas características, sino que además ese tóxico ha sido el factor causal del accidente, lo cual va a ser complicado, ¿no? Pero eso es lo que dice la ley. Y sin embargo, a reglón seguido, cuando se refiere al alcohol, que según dicen las estadísticas por ahí, no hay que tomar mucho, el alcohol es la causal más, porcentualmente, digamos, en accidentes de tránsito, ¿no? Más grave y más grande en número, en la ingesta del alcohol. Pero fíjense que aquí el legislador utiliza otra fórmula. Si bien es cierto que también el sujeto debe haber ingerido alcohol, el legislador le dice, hay una tasa mínima, según sea, y fíjense lo que dice, ¿no? Según sea el transporte público, una tasa que creo que es de 500, si mal no recuerdo, gramos por litro de sangre, y en los demás casos pone. Y entonces ahora nos ponemos a pensar, ¿cuáles serán los demás casos? Y deben ser los que no son transporte público, los demás casos. Es decir, tampoco ha utilizado una expresión muy imprecisa, muy indefinida, muy ambigua, que nos va a costar decir qué quiere decir esto en el caso particular. Pero la diferencia ¿cuál es con la cuestión del estupefaciente? Que acá el legislador ya le ha quitado al alcohol ser el factor causal del accidente, es decir, de producir una discapacidad, si se me permite esta expresión, en la conducción, que sea un obstáculo al sujeto que ha ingerido alcohol para conducir normalmente el automotor. Ya le ha sacado de eso, entonces ahora la sola ingesta de alcohol dentro de las tasas predeterminadas por el legislador está incurso en la agravante. Entonces aparece el Estado paternalista argentino que le dice al ciudadano, no tomes mucho alcohol, toma un poquito. Pero sí, fíjense la paradoja, ¿no? Que si el sujeto ingiere alcohol por debajo de la tasa establecida por el legislador, no incurre en la agravante, aun cuando en el caso concreto esa tasa de alcohol haya sido el factor causal del accidente. ¿Se dan cuenta? Es decir, este juego
de situaciones que se pueden dar, lo que hace que tengamos que concluir diciendo, y se está responsabilizando a una persona por tomar un poco de más, por beber un poco de más. Es decir, el peligro mismo, pero que no tiene ninguna relación con el hecho. La sola circunstancia del sujeto haber bebido alcohol dentro de esas tazas que están establecidas, ya está automáticamente una presunción iuris et de iure, ya está la agravante. Y bueno, ¿cómo hacemos para probar lo contrario? ¿Y quién prueba lo contrario? El fiscal no se va a preocupar. Sí se va a tener que preocupar el conductor, si después, por supuesto, que le pase la ebriedad, ahí va a tener que preocuparse, buscar su abogado defensor y decir, ¿qué hacemos acá? Pero acá, en esta situación se presentan, en este mundo de esta agravante, se presentan distintas situaciones que se pueden dar en el caso concreto. Por ejemplo, ¿cómo se determina la tasa de alcohol? Sí, porque el sujeto, sí, puede estar ahí, bebido, y bien, pero ¿cómo se mide la tasa de alcohol? Hay, obviamente, recursos, herramientas que nos brinda la tecnología para poder hacerlo. Y también nos brinda la medicina, etcétera. Claro, pero ¿y si el sujeto dice, no, yo no me voy a someter al test de alcoholemia, ni con un etilómetro, ni con este aire expirado, ni con un análisis de sangre? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque tengo el derecho a no someterme a una situación que a mí me va a causar un daño después en el proceso. Es decir, el nemo tenetur de que hablaban aquí los colegas en días anteriores, ¿no es cierto? Es decir, que hay una prohibición de la autoincriminación expresamente en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que prohíbe, ¿no es cierto?, que a través de la coacción o cualquier medio violento o fraudulento se obligue a otra o se ponga en el compromiso a otra persona de que admita la culpabilidad y demás cosas, ¿no? Entonces, claro, si el sujeto se niega, y bueno, ¿saben qué ha hecho la doctrina? Yo no participo de esa postura, pero la doctrina, que es Mayer, Javier de Luca, etcétera, unos cuantos que sostienen, también en España hay algunos que sostienen, que han, digamos, clasificado al ser humano, lo han recategorizado. Es decir, el ser humano, me refiero al imputado, ¿no? Es decir, para nosotros todavía el imputado sigue siendo un ser humano, ¿no? Pero no divisible, es decir, lo han reclasificado como un sujeto de prueba o objeto de prueba. Una cosa rarísima, y eso, no sé quién inventó eso, pero sujeto, si es sujeto de prueba, no hay problemas, no se lo puede obligar. Él puede declarar lo que quiera, puede mentir. ¿Se acuerdan que decía Pepe Caferata acá? Hablaba de esa situación. Pero le asiste el derecho a no hacerlo, bueno, como sujeto de prueba. Pero cuando es objeto de prueba, él mismo es la prueba, lo cual ya de principio me parece inconstitucional, someterlo es decir, reclasificarlo como prueba al imputado. Es decir, lo traen al imputado de carne y hueso y dice, usted es una prueba, usted no es un ser humano. Usted es una prueba. Entonces le vamos a meter una inyección así de larga, una aguja, y le vamos a sacar unos litros de sangre para averiguar si usted está bebido o no. Entonces, esa categorización que se hace del ser humano, para mí, viola una serie de derechos, entre los que está el derecho a la intimidad, el derecho a no autoincriminarse, etcétera, etcétera, que son garantías constitucionales que hay que respetar, nos guste o no nos guste. Señores, los fiscales que busquen otros modos de probar y no que el acusado diga, no, yo soy una prueba, señor juez, condéneme. Y venga y se ponga un cartel que diga prueba acá. Claro. Y para mí, brevemente lo digo así muy resumidamente, el ser humano es un ser indivisible. No solamente es alma, es decir, espíritu que tiene, porque como sujeto declara. Entonces, es una declaración, claro, pero y con ese criterio, lo digo entre paréntesis, ¿no? ¿Qué hacemos con el sordomudo, por ejemplo, que no puede declarar? Claro, no, la declaración también es por gestos, actitudes, etcétera. Eso está claro.
también el imputado puede hacerlo por gestos. ¿O qué diferencia puede haber entre someterlo o no? Porque se puede negar cuando es sujeto de prueba. Se puede negar, dice la doctrina, un sector de la doctrina, se puede negar a qué, a no someterse a una prueba caligráfica. ¿Pues qué diferencia hay con la prueba de sangre? Sí, es lo mismo. O el etilómetro es exactamente lo mismo. No, ahí es objeto de prueba. Entonces, dice Mayer por ahí, por un lado en una página dice que las garantías constitucionales del imputado hay que respetarlas a rajatabla. Y en la página siguiente dice, no, se puede ejercer coacción y forzarlo a la prueba, porque es objeto de prueba. Bueno, yo creo que en cualquier caso, forzar al ciudadano y al imputado de un delito en un proceso penal a someterse a un análisis, cualquiera sea la cualificación que se le dé o que se le recategorice, y eso juega en su contra, es decir, genera la autoincriminación, para mí, desde mi punto de vista, es inconstitucional. Entonces, insisto, será el juez, será el fiscal el que busque las herramientas o los caminos que puedan conducir a probar que ese sujeto cometió ese hecho, como en el caso de la fuga, en el caso de muchos otros casos que están aquí. Pero no que el propio sujeto reconozca su culpabilidad o su autoría frente al juez o al fiscal que lo está acusando, porque hay un señor por ahí que dijo que en estos casos es objeto de prueba. Entonces, resumiendo, que hay mucho más para hablar acá, pero bueno, resumiendo un poquito y ya concluyendo, me parece a mí que estas cosas pasan porque por ahí fundamentalmente el legislador, y es lo que no tienen que hacer los jueces, porque si alguna garantía tenemos todavía los argentinos son los jueces, no algunos que anduvieron por ahí que estaban complicadas la cosa, pero es la único que tenemos, ese reservorio de agua dulce que tenemos es el juez, es lo único que nos está quedando. Entonces el juez tendrá que pensar muy bien a la hora de ponderar estas cosas y acusar, o el fiscal, en nuestro caso también lo puede hacer el juez, porque tenemos un código, allá lo estoy viendo a Cacho, que con quien hemos trabajado mucho en fiscal de instrucción, que hemos trabajado mucho en la reforma al Código Procesal Penal de la provincia, le presentamos el proyecto a los diputados, tuvimos media sanción y después no pasó más nada. Se sentó el presidente de la diputado sobre el expediente y ahí quedó. Está todavía sentado, le tiene la marca acá, el número le quedó acá. Y ahí con Cacho siempre decimos, ¿qué pasó acá? No, nunca tuvimos una explicación para incorporar el sistema acusatorio acá en la provincia, ¿no? Y seguimos con un codiguito viejito, que ya cumplió viejito, pero sigue siendo muy bueno porque todavía podemos hacer algo con él. Pero hay que actualizarlo, hay que hacer algo, y no pudimos, y ahí estamos, y así estamos. Entonces van a tener que prestar mucha atención con esto. ¿Saben por qué? Porque se le impone una pena superior a una persona cuando ya el hecho es el mismo. Es decir, esta imprudencia grave ya se le requiere, presupone la culpa, una imprudencia, el tipo culposo. Presupone una conducta imprudente, en síntesis, ¿no? Entonces, y eso pasa, y con esto termino, eso pasa muchas veces con estas reformas, creo yo, porque el legislador olvida un principio que me parece que es muy importante a la hora en que los legisladores tienen que pensar en una reforma legal, que es el principio de unidad del orden jurídico. Es decir, el orden jurídico es un mundo, imaginemos un mundo donde, como yo les suelo decir a algunos colegas, ¿cómo se llama? El bolillero de los muchachos que rinden acá, ¿no? El bolillero, que las bolillas ahí vuelan, el hacen ruido, sufren los muchachos, a ver qué bolilla me toca, justo me tocó la que no estudié, dice. Justo. Y esas bolillas, esas bolitas son las ciencias, las disciplinas jurídicas que están adentro de ese mundo, de ese ordenamiento, ¿no? Que es el derecho.
Y en esas bolitas está el derecho penal, pero claro, no son bolitas que vuelan y no se tocan y no están conectadas entre sí, están conectadas entre sí, deben estarlo. Distinto es que el derecho penal no le dé importancia a una categoría del derecho civil o administrativo. Se nota que hay alguien afuera que me dice, tiene 5 minutos. Ah, bueno. Les decía entonces, ¿cómo? Sí, el tarjetero del auto de estacionamiento. Como, pagame viejo, estás hablando hace 2 horas y no me pagaste el estacionamiento. Y entonces en ese mundo jurídico el derecho penal puede decir, no, yo no le presto atención a este concepto del derecho civil o del derecho administrativo, para nada. O le quito esa protección que le he dado, porque ya no es necesaria. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que están conectados. Y olvidarse de ese principio, que cuando hay que hacer una reforma hay que por lo menos observar con un dron el mundo jurídico en su totalidad. Y esto ha pasado por ejemplo con el femicidio, acá en la Argentina. Se olvidaron de que hay una ley de identidad de género. Entonces ahora aquel que mata a otro que era hombre pero se convirtió en mujer, pues no es femicidio. Porque en ese caso el legislador, olvidándose de esto, al mismo tiempo pensó en qué, por ejemplo, se me ocurre comentarles y termino, pensó en el concepto, en la categoría mujer desde el punto de vista biológico, no normativo, y el sujeto que se cambia de sexo o se pone otro nombre, se llamaba Juan y María se puso, con las complicaciones que eso genera en el promedio, se ríe acá, Carlito, en el proceso penal, ¿no? Ha pasado acá en Corrientes, Ahora les cuento la anécdota y me voy ya. Entonces, al olvidarse eso así, pasa que si la pareja mata a su pareja, pero resulta que ya no es más mujer, es hombre ahora, por ejemplo, y bueno, será femicidio por estas razones, creo yo. Y esto pasó, y con esto termino, pasó acá en Corrientes, a lo mejor no te acordás, Cacho, que pasó en un juzgado de instrucción cuando le imputan a un sujeto masculino, dicen, los policías dicen masculino. Y es masculino, hombre, ¿qué va a hacer? Pero, bueno, le imputan un robo, creo que era. Con el tiempo, al poco tiempo, lo llaman, lo citan para un reconocimiento en rueda de personas. Y él viene con vestido, taco alto, todo, pelo hasta acá. No, yo no soy Juan, yo soy María, no sé cuánto. ¿Cómo María? Si vos sos Juan Blanco. No, soy María ahora. Bueno, usted no conoce la ley de identidad de género. Y se tuvo que suspender la audiencia. No se pudo hacer. Yo no sé si fue un invento del abogado defensor que estuvo genial, si lo disfrazó así, o realmente le gustó la cosa. Bueno, así que muchas gracias por la atención.